Hola a todos, qué alegría estar con ustedes en Inspira. Soy Jorge Castro. Estamos felices y celebrando porque hemos llegado a nuestros primeros 1000 suscriptores y tú eres parte de esos amigos que nos motiva a construir y a hacer todo este trabajo que estamos haciendo a través de Inspira. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en Argentina, a toda la gente que nos ve en México, a toda la gente que nos ve en Colombia, a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, porque son países destacados en nuestro canal de personas que están con nosotros conectados, y quiero enviarles un abrazo y un saludo muy especial y agradecerles a todos ustedes que hagan que sus familias, sus amigos, sus conocidos se suscriban a este canal y sean parte también de este mensaje y puedan compartirlo con otras personas, y de esa manera no solamente agregar valor a nuestras propias vidas, sino con nuestra vida agregar valor a la vida de otras personas. Quiero presentarles este día una nueva serie que hemos hecho para ustedes y la hemos llamado Irreversible. Ese es el nombre que le hemos dado a esta nueva serie y estoy emocionado de compartir con ustedes este mes de mayo esta serie, porque esta palabra irreversible tiene un significado y un trasfondo muy importante a través de la Biblia y de las verdades que están en ella y que pueden ser parte importantísima de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con que en el sentido de irreversible, no es posible recuperar su condición. Es decir, que ya no hay vuelta atrás, que es un estado de propiedad al que no se puede regresar como estaba anteriormente, sino que es irreversible, no tiene vuelta atrás. Y por eso nuestro primer tema se va a llamar bendiciones irreversibles. Las bendiciones de Dios no tienen vuelta atrás. Aún por encima de tus errores, no hay vuelta atrás. Eso es irreversible. Dios está decidido a bendecirte. Dios está comprometido en bendecirte y eso para Él es irreversible. Y lo interesante de esto es que Él quiere que tú le permitas a Él ser irreversible en sus bendiciones para contigo. Y la cuestión no es tanto de Dios, sino la cuestión es más tuya. Es cuestión tuya de lograrlo comprender o entender en el contexto bíblico y aceptar que Dios está determinado a bendecirte, que no hay vuelta atrás, que Él está decidido a ser tu provisión, a ser tu sanador, a ser tu protector y a ser todo lo que tú necesitas. Entonces, para ello, Dios ha decidido no hacer memoria de tus pecados. Qué lindo que suena esto. Y más allá de lo lindo que suena, es ojalá y tú y yo lo comprendamos y lo asimilemos dentro de esta verdad bíblica. Dios no se acuerda más de tus pecados. Dios los olvida por completo. Quizás tú y yo estamos acostumbrados a poner como una especie de volumen o de termómetro a través del cual nosotros medimos si Dios nos bendecirá o no nos bendecirá. Y entonces vamos a nuestro comportamiento. Y dependiendo de nuestro comportamiento creemos que Dios nos bendecirá o quizás hoy ha decidido no bendecirnos. Pero ¿saben qué es lo interesante de estas bendiciones irreversibles? Que el control no lo tienes tú. Que ese volumen en que tú subirías la temperatura o la bajarías por algo que tú supuestamente hicieras o no hicieras, no depende de ti. No está en tus manos el volumen. Y creo que ese es uno de los primeros engaños que nosotros nos hemos metido en nuestra cabeza, creyendo que somos nosotros los que tenemos el control para saber si Dios nos favorecerá o Dios no lo hará. Dice Lucas 10:38 al 42 respecto a dos mujeres, Marta y María. Dice así:
Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana, me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Miren qué interesante es este momento. Y quiero que tú lo veas dentro del contexto original de lo que sucede aquí. Marta estaba supremamente preocupada, atareada, inquieta, angustiada por atender a Jesús, por ser ella la que en sus quehaceres mostraba a Jesús que estaba ocupada y que estaba haciendo lo mejor para Él. Y esa es la figura de muchos de nosotros. Pero en cambio, María decidió estar a los pies de Jesús y escuchar a Jesús. Y Jesús dice que María está haciendo lo correcto. Muchas veces tú y yo hemos hecho lo incorrecto, porque hemos creído que entre más ocupados estamos, entre más afanados estamos, y como si Dios nos viera que estamos en el quehacer diario, entonces seríamos más dignos y merecedores. Que entre más procuramos ser santos, entonces estamos calificados para lo que Dios debería hacer por nosotros. Pero Jesús dice que lo que ha escogido María es lo correcto, que María ha decidido escuchar a Jesús, y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. El corazón de Jesús para con nosotros no es tanto en el hacer de nosotros. El corazón de Jesús para contigo es en el poder detenerte para recibir. No para hacer, sino para recibir. No depende de tu esfuerzo, no depende de tus tareas y de tus ocupaciones, no depende del sudor de tu frente y de lo que tú sacrificas para que Dios decida o no entregarte bendiciones, sino que depende de Él. Seguramente Jesús está más interesado en que te preocupes menos en el qué hacer y que te intereses más en escucharlo a Él. No sé qué tratamos a veces nosotros de mostrarle a Él, pero Él no se sorprenderá por las muchas ocupaciones tuyas o mías de lo que nosotros podamos demostrarle a Él. Yo creo que Jesús está más interesado en que tú puedas priorizar en su palabra y atenderlo a Él como exactamente estaba haciendo María. Y de ahí quiero decirte lo primero: cada vez que das prioridad a su palabra, Él te prioriza y te marca para sus bendiciones. Qué lindo es esto. Yo no soy el que me autocalifico, es Él. ¿Qué es lo que espera específicamente de mí? Que lo escuche. ¿Y cómo lo puedo escuchar? A través de su palabra. Las palabras de Jesús son las palabras que yo necesito atender, lo que yo necesito leer, lo que yo necesito llenar en mi cabeza es su palabra. Lo que necesito atender es su palabra. Dios me habla a través de su palabra escrita y Dios me habla a través de su espíritu, de la palabra hablada. Dios me muestra cosas a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia, pero también a través de la revelación y de la interpretación de lo que está en su palabra. Dios me habla por lo que está escrito
y por lo que audiblemente percibo por su espíritu que Él me está diciendo. Y ahí, en ese momento, justo en ese instante, yo me convierto en una prioridad para Él y soy marcado para sus bendiciones. Es interesante que no sucede de otra manera. ¿Por qué entonces tus errores podrían detener sus bendiciones para tu vida? No está determinado por tus errores, por tu pecado, por tus fallas, si quizás serías calificado para sus bendiciones. Al contrario, ese asunto Jesús lo dejó resuelto. Entonces, seguramente podríamos traer a nuestra mente como cuando un niño es corregido. Cuando un niño es corregido con amor, ese niño no estará asustado, abrumado, temeroso, señalado, sino que ese niño será corregido con amor. Y es exactamente lo que Jesús hace contigo y hace conmigo. Él no se acuerda más de tus pecados. Es totalmente ilógico que algo que Él resolvió, ahora tú le quieras dar vida. Algo que Él crucificó y eliminó, ahora tú le quieras dar mayor relevancia. Dice Hebreos, capítulo 6, versículo 14 al 18. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Saben lo que dice otra versión bíblica acerca de este mismo texto? Ciertamente, bendiciendo te bendeciré y multiplicaré, y multiplicando te multiplicaré. Eso es lo que dice esa versión. Quiero que sepas que es imposible que Dios mienta, que es imposible que Él se niegue a sí mismo, a algo con lo que Él mismo se comprometió respecto a ti de bendecirte, como lo hizo con Abraham. Ciertamente, bendiciendo te bendeciré. Y esto me lleva a una segunda verdad. El pecado no puede detener que la gracia de Dios opere, porque su gracia es mayor que todo nuestro pecado. No importa cuál sea tu pecado, no es mayor que la gracia de Dios. La gracia de Dios lo absorbe por completo. Dice 2 Corintios 19:20, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Noten lo que dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuélvanse a Dios. Dios no está imputando pecados. Dios no está teniendo en cuenta las ofensas, sino que al contrario, Dios está reconciliando a través de Cristo al mundo para con Él. Entonces, no está haciendo memoria de sus pecados. ¿Por qué nosotros
no decidimos hoy ser embajadores de Cristo. Cada contacto de Cristo con la gente fue un contacto de misericordia, fue un contacto de amor, fue un contacto de bondad. ¿Por qué tú y yo no somos portadores de ese mensaje de reconciliación? Por eso existen en aquel tiempo bíblico esas denominadas ciudades de refugio o lugares de refugio, porque era el lugar donde aquella gente que quizás cometía algún tipo de delito podía ir en busca de refugio. Asimismo, hoy, cuando tú te acercas a Jesús, Jesús es tu ciudad o tu lugar de refugio, donde no hay condenación. Quien se acerca a Jesús está en una ciudad especial de refugio en Él, donde no hay absolutamente nada que lo condene, sino que al contrario, como en aquel tiempo bíblico, en esas ciudades de refugio había protección y había provisión. En Cristo Jesús tú tienes la provisión que tú necesitas y la protección que tú necesitas. Quiero finalizar este día, este mensaje, dándote una tercera verdad, y es que ningún hombre, ningún demonio, ningún pecado puede revertir las bendiciones de Dios sobre tu vida. La Biblia habla en Números 23, 19, lo siguiente: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. En conclusión, en este suceso, un rey llamado Balac contrata a un profeta llamado Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Pero Dios detiene a este profeta y le dice estas palabras: ¿acaso yo estoy mintiendo? ¿Acaso yo estoy dispuesto a arrepentirme y cambiar de opinión respecto a bendecir a mi pueblo? Yo no soy hombre para mentir. Es lo que Dios está diciendo. Y por eso este profeta tiene que ir a este rey Balac y decirle: es imposible que yo pueda maldecir lo que Dios ha bendecido. Así que a cada uno de ustedes que me escucha, que me está viendo, es imposible que hombre alguno, que demonio alguno o pecado alguno pueda revertir lo que Dios ha bendecido en ti. Dios ha decidido bendecirte y sus bendiciones son irreversibles. Ningún hombre, ningún demonio, ningún pecado es superior a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Así que este día no hay otra cosa mejor que tú puedas hacer que aceptar que Dios de manera irreversible ha decidido bendecirte. Por eso yo quiero que hagamos una oración este día y que tengamos presente el sacrificio de Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese instante, Él estaba absolutamente aboliendo el pecado con su sacrificio y estaba cancelando el pecado. De la misma manera, Él no se acuerda más ni de tu pecado ni de tu pasado. Y no sigas pensando que si alguna enfermedad o situación económica o problema relacional
o situaciones de trabajo o de cualquier otra índole, de manera negativa estén sucediendo en tu vida, es a causa de algo que Dios ya resolvió, sino que al contrario, quiero que abraces las bendiciones irreversibles de Dios para tu vida y que entiendas que no hay vuelta atrás, que tú eres una persona bendecida. Quiero que oremos este día y quiero que esas bendiciones sigan corriendo a través de ti, no solamente en tu vida, sino en tu casa y en tu familia. Padre, gracias por todo el sacrificio de Jesús en la cruz, por su sangre derramada, por su muerte y por su resurrección, porque tú has hecho que nuestras bendiciones sean irreversibles. No hay nada mejor que hoy podamos nosotros hacer que atender a tu palabra. Y cuando la atendemos, nos calificamos para ser marcados para tus bendiciones. No hay nada mejor que podamos hacer este día que aceptar que el pecado ya está resuelto a través de Jesús y que no hay ningún hombre, ningún demonio, ni absolutamente nada que pueda revertir el hecho de que somos bendecidos por ti. Gracias, Jesús, porque ni siquiera este coronavirus ni absolutamente nada de lo que pueda estar sucediendo en este planeta puede revertir tu bendición. Cada persona que está aquí conectada es irreversiblemente bendecida por ti. Amén. Muchas gracias por estar aquí en Inspira. Gracias por ser parte de las personas que donan y que invierten en Inspira. Y gracias a ti por ser parte de estos 1000 suscriptores y hacer que este canal siga creciendo. Un abrazo para todos.